Hola, hola, ya estamos en vivo en esta noche preciosa, aquí en Huancayo, frente a muchas mujeres que quieren lograr tener una relación saludable. Hola, Agustina nos está acompañando. ¿De qué país, Agustina, estás conectándote en esta preciosa noche? Bueno, este evento que es el día de hoy, que se llama 8 pasos para una relación saludable, este taller es especialmente para ustedes, mujeres positivamente magnéticas. El día de hoy me siento tan feliz y muy agradecida por la invitación muy cordial que hizo nuestra maestra Mari Carmen Alba Correa. El día de hoy vamos a divertirnos, vamos a disfrutar. Espero que ya tengan listos los materiales que se dio a conocer. Y vamos a iniciar. Hola, hola, dice Perú, Huancayo de los Olivos. El gusto, Agustina. Bueno, en la vida existe dos sentimientos, y aquí salió amor. Sin embargo, existe otro miedo, otro sentimiento, ya lo dije, ¿cuál es? El otro sentimiento es el miedo. La otra cara del amor es el miedo. El primer sentimiento es el amor y el otro sentimiento es el miedo. Y el día de hoy vamos a hacer que nosotras, que estamos dentro de la sala y los que nos están viendo, podamos fluir desde el amor. Y vamos a iniciar con el primer gran paso de los 8 pasos para una relación saludable. El primer paso son los sentimientos. Sí, mi sentimiento como mujer, ¿desde dónde viene? ¿Desde el miedo? ¿Desde el miedo o desde el amor? No lo sé, solo tú lo sabes. Sin embargo, este día vamos a sacar esa emoción, vamos a sentirlo, si es desde el amor o desde el miedo. Les comenté que vamos a tener plastilinas. Agustina, ¿tienes plastilinas en mano? En mi caso tengo 6 plastilinas. Sí, ok, Agustina. ¿Qué color es la plastilina que has elegido? En mi caso es el color morado. A ver, Agustina, dinos cuál es el color que tú has elegido. Bueno, el verde, perfecto. El primer paso son nuestros sentimientos, detectar cómo estamos en nuestra relación, desde el miedo o desde el amor. Para ello, a detectar cuáles son nuestros sentimientos. Tenemos una plastilina, un pedazo vamos a cogerlo, solo un pedazo, y vamos a hacer la base de una casa. Vamos a hacer la base de una casa. Con esta plastilina esta noche vamos a construir nuestra casa y el primer paso son los sentimientos y nuestra primera actividad va a ser construir la base de nuestra casa con la plastilina que hemos elegido. En caso de Agustina, su color es el verde, el mío es el morado. Vamos a hacer la base de nuestra casa. A ver cómo vamos a hacer la base de nuestra casa. Como ustedes mejor les parezca hacer nuestra base de nuestra casa. Comenzamos, Agustina, tenemos 3 minutos para hacer la base de nuestra casa. Vamos a recordarnos de niñas cómo jugábamos con la plastilina. ¿Jugábamos o no jugábamos? A ver. Este ejercicio nos va a permitir que vamos a fluir desde el amor
desde ese espíritu de niña. Si existen niños felices, un niño interior sano, hay adultos sanos. Nos podemos conectar con nuestro niño interior, es la magia para que salga nuestra creatividad. Yo sé que las mujeres positivamente magnéticas me están entendiendo. Bueno, la base de mi casa va a ser esta. Nos gustaría, Agustina, que si puedes, si es posible, que te podamos ver tu rostro y poder compartir la base de tu casa. En el caso mío, esta es mi base de mi casa. Asimismo, alguien estén afuera, me gustaría saber quién es, que nos escribe por el chat del video. A su costado del video de YouTube, a su costado existe una ventana que es el chat. Me imagino que Sharon, la que nos está viendo, pues estamos haciendo la base de nuestra casa. El primer ejercicio son mis sentimientos. ¿Desde qué sentimientos quiero o estoy construyendo mi relación? A ver, ¿quién está fuera de la sala? En la parte derecha está el chat. En la parte derecha está el chat. Puede escribirnos muchas cosas. ¿Ok? Ya estamos realizando nuestra base de nuestra casa. ¿Con qué sentimiento estás realizando la base de tu casa? Vamos a construir esta casa porque una relación se construye día a día. Y el primer paso es detectar desde qué sentimiento estoy en esa relación o desde qué sentimiento estoy construyendo esa relación. Y si soy soltera, mis sentimientos para elegir a mi pareja desde el amor o desde el miedo. Y para ello hemos hecho nuestra base de nuestra casa. Ok. Segundo paso. El segundo paso es mujer responsable. El día de hoy estamos aquí en la sala y los que nos están viendo en directo son mujeres que son responsables. Han dado una respuesta a la invitación con un sí contundente y con un sí puntual. Entonces, el segundo paso para construir una relación saludable es ser responsable. Y en este momento vamos a practicarlo. Ya hemos hecho nuestra base de nuestra casa. Ahora vamos a poner las paredes. Agustina, si quieres puedes hacerlo con el color verde y si deseas, tal vez tengas otro color, pues con ese color. Lo importante es ahora construir nuestras paredes de nuestra casa. Ya hemos construido nuestra base, ahora son nuestras paredes. Sí, estamos en el segundo paso, como es construir nuestras paredes, y así mismo, las mujeres que estamos aquí somos responsables. Responsable significa responder a una pregunta, responder a la vida. Vamos a hacer nuestras paredes de nuestra casa. ¿Quién se está divirtiendo con este ejercicio? Haciendo de esta manera porque en la vida he aprendido que si no tomas acción, de nada sirve leer, de nada sirve ir a talleres, a conferencias, leer libros, de nada. Si pones acción, todo cambia. Bueno, yo voy a construir ya las paredes de mi casa.
No sé cómo lo estás construyendo, sin embargo, sé que eres una mujer responsable, una mujer comprometida y lo estás haciendo en este momento. Estás respondiendo a este ejercicio. ¿Qué tal, Agustina? ¿Estás haciendo las paredes de tu casa? Coméntanos si te estás divirtiendo realizando las paredes de la casa. Sí, dice Agustina, muy bien. Estás construyendo tu casa. Recuerda, tu relación es única. Solo tú sabes cómo construirla. Por ello hemos iniciado con el primer paso. ¿Desde dónde va? ¿Desde dónde estamos iniciando nuestra relación? ¿A base del miedo o a base del amor? Ya están mis paredes listas y prestas. Por favor, las que nos están viendo como espectadores desde afuera, también realizan. El primer paso es los sentimientos, desde qué sentimiento bien estoy construyendo mi relación. Para ello hemos dibujado la base de una casa y el segundo paso es que es mujer responsable. Como responsables estamos haciendo nuestras paredes de nuestra casa. Agustina, hemos terminado con la casa. A ver, ¿qué nos dice Agustina? Bueno, pasamos al tercer paso para construir una relación. Te respetas a ti y es potable. Primero, estamos aquí en la sala y podemos pasar al tercer punto. Ok, están viendo, el primer paso es sentimientos. ¿Desde qué sentimiento estoy construyendo una relación? ¿Desde el miedo o desde el amor? El segundo es mujer responsable. Como mujeres responsables estamos aquí y estamos construyendo las paredes de nuestra casa. Ok. Ya, perfecto, Agustina. Recuerda, mujeres, invitar, pero estoy haciendo para las mujeres positivamente magnéticas. Vamos a compartir al final nuestras casas en nuestro Facebook. ¿Ok? Paso. Amor propio. Les decía, el amor propio es respetar tu tiempo de la otra persona y sobre todo todos tus valores, todos los principios que tienes como mujer, ¿lo estás cumpliendo? O a veces sí, o a veces no. Respetas un tiempo tal vez para dedicarte a hacerte ondas de yo, a poderte hacer masajes o disfrutar de un helado. El amor propio consiste en cuánta conexión yo como mujer estoy teniendo. ¿En qué me estoy enfocando? En lo que veo, en lo que siento y en lo que escucho. El amor propio ahora vamos a construirlo a base del techo. Ahora vamos a construir el techo de nuestra casa. El techo de nuestra casa, Agustín, estamos construyendo el techo de la casa. Podré ver cómo estás construyendo tu casa y también podrás ver cómo estoy construyendo mi casa. Lo estamos haciendo como una plastilina porque una relación se construye día a día. Si te amas, te respetas y tienes valores contundentes, la otra persona
lo va a hacer. Si tú respetas tu tiempo, respetas tus sueños, respetas sobre todo hacia ti y hacia la otra persona, la relación va a fluir. Estamos en el tercer paso, como es el amor propio, y ellos lo están simbolizando. Para poder estar dentro de nuestra casa necesitamos un techo, si hay paredes nos pueden mojar. Y si tú en una relación esperas del otro y tu parte no pones nada, pues es como estarías en una casa pero sin techo. Que la otra persona va a poder cubrir, va a poder proteger. No, hable, tú te amas y es por ello que estamos haciendo esta casa simbólicamente. Estoy haciendo mi techo de 2 colores, no lo sé cómo está haciendo Agustina, pero ya estoy a punto de terminar. ¿Cómo vas tú, Agustina? ¿Cómo vas con el techo de tu casa? ¿Lo estás haciendo? ¿Cómo vas? ¿Cómo? Cuando lo terminas, me comentas, por favor, para pasar al cuarto paso. Mi techo lo he realizado de 3 colores. Agustina, ¿cómo vas con el techo de tu casa? Mira, estaba agujeros en mi casa. Vamos a hacerlo mucho. El techo de mi casa. Estamos en el tercer paso. Si quiero construir una relación, la base es el amor propio. Y una relación es como una casa. Estamos en el tercer paso, el amor propio. Si yo me amo, me aman. Si yo me valoro, me valoran. Si yo soy responsable de mis actividades, el otro. Ya terminé el techo de mi casa. Ya lo terminé. ¿Cómo vas, Agustina? ¿Cómo vas con el techo de tu casa? ¿Ya lo has terminado? ¿Te falta? ¿Cómo vas? Sí, dices, sí. ¿Y ya terminaste? Ok, perfecto. Recuerda que al término de este taller vamos a tomarle un compartir en el Facebook. Recapitulando, el primer paso, sentimientos. ¿Cómo están mis sentimientos? ¿Desde el amor o desde el miedo para una relación? Y eso lo hemos detectado al hacer nuestro cimiento de nuestra casa. Segundo paso, responsable. Por eso hemos construido nuestras paredes. Tercer paso, amor propio. El amor propio es la parte de tener sus principios claros y simbólicamente si estoy en una relación de mí y de forma metafórica hemos hecho nuestro techo. Ok, ya estamos en el expectativas. Tener una relación saludable, es bueno dejar de tener expectativas y poder preguntar con mi pareja, con mi novio, con mi enamorada, con mi esposo, decir qué es lo que realmente quiero para mi relación. ¿Cuánto se proyecta esta relación?
simplemente hacer de un matrimonio, o simplemente estamos ya, no, para poder saber eso y decir, o a veces como mujeres decimos, oh, sí, con él me voy a casar, con él las cosas van a ser así, un mundo que te estás creándote tú, pero en verdad no sabes cuál es, y a veces tienes muchas expectativas. Mi relación va a ser así, mi matrimonio va a ser así, tienes muchas expectativas. En este cuarto paso, yo te invito a que converses con tu, a que dialogues qué es realmente lo que quieres de tu relación. Cuarto paso. Damos un ojo, una mano, un oído. En política damos formas de comunicarnos a nivel visual, a nivel sensorial y a nivel auditivo. Para poder tener una relación más saludable con tu pareja, es conectarte y verle a los ojos, escucharle completamente, poder ver su acción, ser congruente con lo que habla, con lo que escucha. Esas tres formas, lo visual y lo auditivo. Acá viene también otra clave. El 80% de los hombres son visuales y el 80% de las mujeres somos sensoriales. Es por eso que a veces la relación sabemos que no está funcionando tan bien, pero si escuchamos palabras bonitas o tenemos ese temor, nuevamente comenzamos a creer, a confiar en la persona. Entonces, yo te invito que el día de hoy, las palabras que salgan de ti hacia tu pareja o de tu pareja hacia ti, tenga una congruencia, que cuando ves, sea ellos, cuando hablas, sea ellos, y cuando escuchas, pues que sea la relación como debe ser, desde el amor. Entonces, cuando yo me comunica, lo voy a hacer con todo mi ser. Hablarle viendo a los ojos, escucharle atentamente y sentir en verdad cuál es el que para la relación o yo quiero para la relación. ¿Ok? Agustina, para ti va esta pregunta. ¿Elegiste la color verde de tu plastilina o simplemente te tocó ver? ¿Cómo fue? Por favor, coméntanos. Ya estamos en el sexto paso. Lo elegí. Perfecto. El sexto paso refiere los sueños. Acá lo puse color porque había pedido plastilina, pero no les dije. Plastilina, no les dije qué color. Entonces, la color ustedes la han elegido. Y para tener una relación, estar con él, o con él, o con él, o con él. Tienes posibilidades, tú eliges amar a la persona. Este paso me refiero como que antes que llegue la persona que yo quiero estar, pues yo tuve mi sueño. O simplemente metas. Acá, el sueño es algo vacío, es como dijera, voy a dictar un taller para mujeres positivamente magnéticas, es un sueño,
es un anhelo, pero una meta es decir, el taller a las mujeres positivamente magnéticas el día domingo 12 de febrero. Es una meta porque hay algo claro. Entonces, en este sexto paso, la relación saludable, saber realmente cuáles son mis sueños de mí. Como mujer, ¿qué quiero lograr? A nivel financiero, amor, a nivel de la salud, como qué quiero yo como persona. Acá va otro enlace con nuestra casa. Nosotros pusimos la base de nuestra casa, pusimos las paredes, pusimos el techo. Eso ha sido nuestros sueños hasta ese momento. Pero ahora esos sueños van a compartirse con la pareja. Entonces, a ver, Agustina, ¿tú sabes qué color le gusta a tu pareja? ¿Cuál es su color favorita? ¿Sabes? A ver, ¿quién quiere participar? Si sabe la color favorita de tu pareja. La color favorita de tu pareja, ¿quién sabe? Agustina, ¿sabes? Bueno, no le pregunté si tenía esposo o si tenía novio. Color favorita de tu pareja, Agustina. Y si la sabes, pues respóndanos qué color es la favorita. El tuyo es verde, dices que tú habías elegido la color verde. A ver, vamos a esperar dos minutitos a Agustina que nos va a decir sobre su pantalla, pero Agustina no nos responde. A ver si nos dice. Bueno, él usa blanco, celeste en camiseta, azul marino. Y Agustina, ¿sabes cuál es realmente su color favorito de tu pareja? ¿Alguna vez le has preguntado cuál es la color favorita es el blanco, es el celeste? ¿No le has preguntado? A ver, ¿quién le preguntó? O no le preguntó a la pareja cuál es su color favorito. No, no le preguntó. Este sexto paso, él mismo no sabe, dice, ok. Esto pasa cuando digo sueños y metas, es que cuando tú inicias una relación, un matrimonio o una convivencia, es importante preguntarle a él como persona qué quiere lograr. Considero que la vida no se resume si hay una relación en nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en nuestra convivencia. Y se refiere también a que yo como mujer, ¿qué quiero, cómo me quiero ver, cómo me quiero sentir, cómo me escucho? Y él como hombre, ¿cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus metas? Agustina, coméntanos cuál es tu meta más grande para este 2017. Como mujer más grande.
¿Cuál es la meta más grande que tienen? ¿Cómo? No entendí. Ok. Decíamos que los sueños, son algo así. Yo sueño dictar un taller a los magnéticos. Eso, sin embargo, una meta es decir claramente, completamente, cuándo quiero dictar el taller. Decía, mi meta es el 12 de febrero dictar un taller a las mujeres positivamente magnéticas. Y eso es una meta profesional. Ahora yo te pregunto de ti, ¿cuál es tu meta para qué quieres lograr en este año? Hasta que esté escribiendo a Agustina, lo que les quiero compartir es que en una relación, si tú quieres construir una relación, en el sexto paso es saber qué es lo que tu pareja quiere lograr en este año. ¿Qué es lo que tú realmente quieres lograr como persona? Como hombres, como mujeres, nuestros propios sueños, nuestras propias metas que cumplir. La meta que tengo es viajar a Islandia a fines de julio porque se casa mi hija. Perfecto. Agustina nos dice que su meta que tiene es para fines de junio viajar a Islandia. Entonces, si tú solita vas a viajar o vas a viajar con tu pareja, Agustina. En el caso de que Agustina dijera un viaje de mí como mujer a pasear, pues sería bueno comentarle a la pareja. El paso es, desconozco qué tiempo tienes una relación, sin embargo, es bueno darle a conocer con mi esposo, mi hija mayor, su esposo, mi nieto, o sea, va a ir toda la familia, eso es una amiga familiar. En ese sexto paso, si quiero tener una relación saludable, es muy importante darle a conocer como mujer yo qué quiero lograr. Tal vez viajar, a escribir un libro, dedicarme a la decoración, dedicarme a cocina, no sé, pero es algo mío, ¿qué quiero? Entonces, esto paso es, hay viajes en pareja, en familia, pero es muy importante decir qué es lo que tú quieres este año como persona, cuáles son tus sueños, cuáles tus metas. Y así podrás tú como mujer y él como hombre respetar ese tiempo y hacer lo que realmente amas. ¿Okay? Gracias, Agustina, por compartirnos tu meta para fines de junio. El séptimo paso. El séptimo paso es la siguiente. Que hemos construido, bueno, es mi casa, esta es mi casa, de Agustina lo del término del taller. Nuestra casa ha sido construida pieza por pieza. Primero hemos construido la base, luego nuestras paredes, luego nuestro techo. De una relación se construye. Agustina nos comparte su meta. Como mujer, ser una líder, inspirar a mujeres
logren ser libres financieramente. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Aquí viene la pregunta, Agustina. ¿Tu esposo sabe ese anhelo, ese sueño, esa meta que tú tienes? Él sabe que tú quieres ser líder internacional para que puedas inspirar a más mujeres. Él sabe de esta tu meta, de ese sueño. Sí, dice, te felicito, Agustina. Es muy importante que nuestra pareja sepa lo que yo como mujer quiero lograr y escucharle a él qué quiere lograr, porque así sabremos a qué se dedica más tiempo ella o él para que pueda lograr sus sueños y sus metas. ¿Ok? Estábamos en el séptimo paso, gratitud. Gratitud. Decíamos que para construir la casa hemos necesitado la base, hemos tenido pasos. Y este séptimo paso, les quiero compartir un hábito para una relación saludable. Sí, agradezca por la pareja que tienes, agradezca porque tú y él han muerto, agradezca porque gracias a lo que ambos trabajan pueden tener una bonita cama, pueden tener viajes. Agradezca cada gesto que hace tu pareja para que esa relación pueda crecer. Por más mínimo que sea la acción, comienza a agradecer y recuerda, una mente agradecida se expande en ella. Y cortar ese es un gesto de que a la mesa comienza a agradecer y con más frecuencia lo hará. Entonces, uno de los hábitos de una relación saludable es ser agradecida. Comienza a agradecer sus correctos, porque gracias a ellos sabes que es un ser humano, y comienza a agradecerte a ti en esta noche especial porque te has dado tu tiempo, has invertido tu tiempo porque quieres tener una relación saludable. ¿Ok? De una forma holística, vamos a iniciar, a reiniciar con los 8 pasos para una relación saludable. Es detectar con qué sentimientos estoy construyendo una relación o estoy viviendo una relación. Ese sentimiento es desde el amor o es desde el miedo. Ese es el primer paso. Y yo les invitaba a que sea desde el amor. Y el segundo paso es mujer responsable. Si estoy en una, tengo que ser responsable, responder a la circunstancia que está pasando. Una mujer responsable es la que dice sí desde el amor o dice un no desde el amor. Paso responsable. Mujer, tú eres responsable de ese pequeño que es tu relación, ya con tu esposo, con tu novio enamorado. Eres responsable. Estás respondiendo a las situaciones que está pasando. Segundo paso. Tercer paso. Si yo quiero tener una relación saludable, lo primero es amarme y aceptarme como mujer, con mi virtud y mis defectos. El día de hoy, porque has elegido estar en este taller y asimismo has elegido tu color de plastilina. Porque el tener amor propio es elegir, si tengo esta opción, eso voy a hacer. Cuarto paso. Tengo amor propio, por lo tanto, dejo
a un lado las expectativas y pregunto realmente qué quiero para mi relación. Tal vez esa relación se va a consolidar en un matrimonio, en una convivencia, conexión natural, que la naturaleza respalde esa relación. ¿Cuál? Deja las expectativas y pregunta a tu pareja realmente qué quieres para tu relación. ¿Qué quieres para tu relación? ¿Y cómo vamos a hacernos? Comunicándonos. Comunicando con los ojos, sintiendo, escuchándoles. Cuando conversamos, conectarnos con todo, con la persona y decir realmente hacia dónde va esta relación. Sexto paso, sueños y metas. Sí, estamos en una relación, sin embargo, él cumple sus sueños y yo cumplo mis sueños. Nos hacía un ejemplo Agustina, que nos decía que ella quiere verla e inspirar para que logre su libertad financiera. Y lo mágico es que ella le dio a conocer a su esposo. ¿Qué quiere decir eso? Y como él ya lo sabe, va a poderle apoyar, va a poderle respetar su tiempo para que ella se convierta e inspira a muchas mujeres a que logren ser libres financieramente. Entonces, él cumple sus sueños, yo cumplo en una relación. Séptimo, gratitud. Si quiero tener una relación saludable, comienzo a agradecer por sus virtudes y sus defectos. Comienzo a agradecer por el almuerzo que tengo, comienzo a agradecer el éxito de esa pareja, comienzo a agradecer. Y una forma de agradecer día a día, hacerse un hábito. Y cuando se convierte en un hábito, va a ser algo normal. Y recuerda, para una mente agradecida comienza a enfocarse en lo bueno, en lo bueno, en lo bueno de las cosas. Y la relación va a marchar muy bien. Y digan, ¿cuál será? A ver, ¿cuál será el octavo paso para una relación saludable? Octavo paso. ¿Cuál crees? ¿Sí? ¿Cuál crees o cuál tú consideras que es el octavo paso para una relación saludable? ¿Qué paso? ¿Qué podríamos hacer para tener una relación saludable? ¿Qué le agregamos a estos 6 pasos? A ver, ¿cuál creen que es el séptimo paso para una relación saludable? Bueno, una relación saludable tiene muchos pasos, pero desde mi punto de vista lo hemos puesto en 8 pasos. Y ahora viene ¿para qué? Hemos construido nuestra casa. Bueno, les voy a mostrar. Esta es mi casa. Ahí están los diferentes colores. Y esa es la puerta. En la vida nada está terminado. Día a día necesita algo de diferente. Sí, construí mi casa. Hice una base y hice un cimiento. ¿Qué le falta? La puerta, ¿verdad?
una relación puede haber mucha comunicación, en una relación pueda que yo como mujer me siento feliz, me siento tranquila con las cosas que hago. En una relación puede existir gratitud, puede existir el respeto, una comunicación adecuada, que más hemos dicho. Pueden haber seres expectativas y siempre se habla de su mundo. Sin embargo, una relación se construye día a día. Tal vez hicimos ya nuestra casa, ya la construimos, pero ahora requiere una puerta. Y esa puerta, la color que yo le dije, la color que yo lo elijo, o la color que ambos elegimos, o si cambiar de acuerdo al tiempo, en qué tiempo estoy, en qué momento estoy, cómo quiero que sea esa puerta. Entonces, el octavo paso es los detalles. Los detalles cuentan en una relación saludable. De una cena romántica, de un regalo, el hombre a la mujer le admire, que le diga que lo que está haciendo está bien. El octavo paso es los detalles. Que día a día, los detalles que día a día van a invitar a una relación. Estos 8 pasos que hemos realizado, que les he compartido, lo hice de una forma muy dinámica, como es la construcción de la casa. Para hacer nuestra casa nos ha requerido un tiempo y dedicación. Tal vez muchos ya habíamos dejado de cogerla, de tenerlas, pero en esta noche hemos tenido la oportunidad de construir una casa a través de plastilina. Y es así una relación. Requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere dedicación y sobre todo requiere que la relación fluya desde el amor. Vamos a dibujar acá que simboliza que se requiere con una relación saludable, se requiere tiempo, se requiere dedicación, se requiere paciencia y sobre todo se requiere una comunicación efectiva entre ambos. Eso es por eso se les he pedido a Cristina. Le debo conocer de una forma, digamos, sencilla los 8 pasos. ¿Ok? Y para poder terminar, tenemos 10 minutos, les voy a compartir el libro que ayer ha sido presentado en la y elegir mi pareja. 8 pasos para consolidar tu matrimonio con programación neurolingüística. Les voy a compartir los capítulos que son capítulo 0. Sí, comienza el capítulo 0. El título dice, tú tienes la oportunidad de construir una familia que siempre soñaste. En este capítulo vamos a conocer que lo pasado nos enseña algo y yo me proyecto el día de hoy cómo quiero vivir. Entonces, yo no sé si viviste con mamá o con papá, no conociste a ninguno de los dos, pero lo cierto es que estás en esta tierra y tienes unidad de ella que deseas. El segundo capítulo habla de que mujer admite sus desaciertos con responsabilidad y rapidez. El capítulo 2 trata de
amor propio. El amor propio requiere que respetes tus valores, tus principios. Si tienes claro, si te amas, si te ves, si te escuchas como una mujer exitosa, los demás te van a ver así. Pero si tú estás triste, algo que dices no lo cumples, pues si tú lo que estás dando a conocer no lo cumples, no esperes que el otro lo cumpla. ¿Por qué? Porque tú vas a demostrar quién eres. Capítulo 3. Mi pareja es mi espejo. Mi espejo. Las cosas que yo hago, las cosas que a mí me agradan, lo proyecto en mi pareja. Las cosas que no me agradan, igual lo proyecto y veo las dificultades o los gestos que yo no acepto, yo proyecto en mi pareja y eso es lo que veo. Capítulo 4. Cada uno cumple sus sueños. Como decíamos, es muy importante propios, tener el que cumple también sus sueños propios, y al final creo que los dos tienen sueños comunes y también hacerlo. Capítulo 5. Realiza un plan económico. Sí, para hacer esta casa, para hacer nuestra casa necesitábamos dinero. Cada uno invirtió algo en lo que plastilina. Entonces, un plan económico va a ser más armonioso que tu relación fluya. Capítulo 6. Hábitos de matrimonios exitosos. La gratitud. Capítulo 7. Disfruta de lo que más amas de manera independiente. Sí, la Biblia nos dice que cuando nos casamos, formamos solo. Sin embargo, también somos libres, somos independientes, y es bueno hacer lo que más amas, encontrar tu propósito de vida, para qué viniste a esta tierra. No creo que solo hemos venido a formar una familia, a criar hijos, a ello. Hemos venido a amar. Descubre realmente qué es lo que amas hacer, aunque no te pagaran, qué es lo que harías aunque muchos se oponieran. ¿Qué es realmente lo que tú quieres hacer como persona? Y el capítulo 8 es alistándonos para ser padres. Me imagino que algunos ya son papás, en esta parte nos pueden profundizar. Sin embargo, eso es que mi pareja, ¿qué pasos puedo seguir? Este libro contiene de una forma práctica y didáctica de cómo con algunos ejercicios simples puedes hacer que tu relación se va a cimentar y va a estar. Si quieren adquirir este libro, está por Amazon. Si quieren algún capítulo que les regale del 1 al 8, me lo dan a conocer y les estaré regalando un capítulo de este otro libro. Y estoy muy feliz y muy agradecida por este taller que hemos realizado, 8 pasos para una relación saludable. Lo hemos hecho dinámica de una forma muy práctica y espero que sobre todo tomes acción de lo que hemos aprendido y por lo menos uno de ellos, que es analizarte desde qué sentimiento está mi relación, desde el miedo o desde el amor, comienzas a detectar a qué se debe. Y recuerda, un matrimonio se construye pieza por pieza. Se construye entre dos. El día de hoy, sí, tal vez solas la casa. Sería bueno que esa casa que hemos construido en esta noche nosotros solas, puedas hacerlo con tu pareja. Y conversar qué color le gusta, cuáles son sus sueños, también tus sueños de ti, y dejar ser expectativas y agradecer ese tiempo. Y recuerda, la relación de calles.
Muchas gracias, Agustina, por habernos acompañado en esta noche preciosa. Y bueno, gracias también por compartirnos tus sueños, esos quieres, ya lo es, ya está acá, y lo que va a ser. Y es momento de tomar acción y simplemente hacer. Alguien también nos acompañó fuera de la sala virtual. Estoy muy agradecida. Si tienen más, háganmelo saber y gustosamente les estaré compartiendo. Muchas gracias, y esto ha sido 8 pasos para consolidar para una relación saludable. El mismo al final no va a ver este video porque nos dio a conocer que no nos ha acompañado en esta noche. Sin embargo, decirle a la misma Carmen por este espacio, ni las mujeres que están viendo este video. Y lo último que les quiero decir es simplemente dices 8, si tú uno de ellos lo tomas en acción, tu relación va a mejorar. Gracias, bendiciones.